Te enseñaron a imaginar como un niño, a cerrar los ojos y proyectar deseos, pero nunca te enseñaron a imaginar como un creador, con autoridad interior, con silencio, con identidad. Y ese es el error invisible que mantiene a millones esperando un cambio que nunca llega. Porque siguen soñando desde la carencia, no recordando desde el cumplimiento. Neville lo repitió toda su vida. La imaginación no es fantasía. Es tu verdadero poder creador, actuando en un plano más profundo. Así que hoy, no voy a entretenerte con deseos, técnicas o trucos. Hoy vas a descubrir qué significa imaginar correctamente, no para pedirle algo a la vida, sino para convertirte en alguien ante quien la vida deja de tener elección. Para Neville, la imaginación no era un ejercicio mental ni un espacio creativo. Era la única realidad, el plano donde todo existe antes de manifestarse, el lugar donde lo invisible empieza a tomar forma mucho antes de que tus sentidos lo reconozcan. Cuando él decía que lo que imaginas con sentimiento es un hecho en un plano más profundo, no hablaba en metáforas, hablaba de leyes espirituales tan precisas como la gravedad. La materia no es la causa, es el eco. La verdadera voz es tu estado interno, y cada pensamiento sentido es una orden silenciosa que el mundo físico está obligado a obedecer. Por eso, cuando imaginas correctamente, no estás creando algo nuevo. Estás revelando lo que ya está concluido en ese nivel superior de conciencia. Esta es la parte que casi nadie comprende. No estás construyendo un futuro, estás recordando uno. La imaginación no inventa, reconoce, no proyecta, traduce. Y cuando entiendes esto, dejas de pedirle a la vida, porque entiendes que ya está hecha. Solo estás eligiendo desde qué nivel existes. Y el mundo, inevitablemente, responde. La mayoría de las personas cree que está imaginando bien, pero en realidad solo está reaccionando desde el ego. Imaginan desde el miedo, y si no funciona, desde la carencia, ojalá pudiera lograrlo. O, desde la duda, voy a intentarlo, a ver qué pasa. Y Neville fue contundente. Ningún estado nacido del temor, la urgencia o la falta puede crear, porque todos ellos parten de una identidad fracturada que sigue afirmando, silenciosamente, que no es lo que quiere ser. Por eso el problema nunca es la escena que imaginas, sino el lugar interior desde el que la imaginas. Y aquí está la distinción que cambia vidas. Imaginar correctamente no es un acto mental, es un acto ontológico. Es la expresión de quién eres cuando imaginas. Si tu identidad es de escasez, tu imaginación solo amplificará esa escasez. Pero cuando imaginas desde quien ya eres en tu final cumplido, la creación deja de ser deseo y se convierte en reconocimiento. Neville lo dejó claro una y otra vez. La escena no importa. Lo que importa es quién eres dentro de ella. Puedes imaginar riqueza, casas, viajes, abundancia, y aún así seguir siendo pobre internamente. Puedes imaginar paz, calma y plenitud, y seguir siendo conflicto cuando cierras los ojos. Y es que la escena es solo el escenario, pero lo que realmente crea es la naturaleza del ser que la siente. La mayoría intenta corregir la imagen, cuando lo que debe corregirse es la identidad que está mirando esa imagen. Si en tu interior sigues siendo alguien que espera, la escena nunca pasará del plano imaginario. Pero cuando te conviertes, aunque sea por un instante, en alguien para quien eso ya es normal, la escena deja de ser visualización y se transforma en un punto de anclaje entre tu conciencia y la realidad. Aquí está el puente interno que casi nadie cruza. La imaginación no cumple deseos, cumple identidades. La vida no te da lo que pides, te da lo que eres cuando pides. Por eso, cuando cambias tu estado, no necesitas perfeccionar la escena. Cualquier imagen sirve, porque es tu ser, tu cualidad interior, tu postura silenciosa, tu tono vital, lo que marca la dirección. La escena es la chispa, la identidad es el fuego, y cuando el fuego está encendido, todo lo demás se ordena. Imaginar correctamente no es un ejercicio mental, es un acto sagrado, un desplazamiento interno hacia la identidad final que ya es tuya, en un plano más profundo. Por eso el primer paso no es desear, sino elegir el estado final, porque el deseo siempre dice, aún no, mientras que el estado dice, esto ya es parte de mí. No es, quiero amor, es, soy alguien para quien el amor es natural. No es, quiero prosperidad, es, mi vida ya respira abundancia como algo cotidiano. Y una vez que eliges ese estado, no lo proyectas como sueño, lo recuerdas como memoria. Neville lo explicaba con una precisión desarmante. Hazlo tan real como recordar algo que ya ocurrió. Ese es el nivel. No imaginas para ver algo, imaginas para reconocer algo. Y para que esa memoria sea viva, introduces un detalle íntimo. Un sonido concreto, una frase dicha con cierta calidez, el olor de un lugar que solo podría existir si tu final estuviera cumplido.
Ese pequeño detalle da vida a la escena, la ancla, la vuelve inevitable. Luego, simplemente permanece ahí. No desde la intensidad, sino desde la naturalidad, hasta que deje de sentirse extraordinario. Y aquí está el núcleo de Neville. El milagro comienza cuando deja de sentirse milagro. Cuando la escena deja de emocionarte y empieza a sentirse normal. Cuando deja de ser fantasía y empieza a ser identidad. En ese momento, el acto está sellado. Porque la imaginación correcta no empuja nada hacia afuera, no suplica nada, no exige nada, simplemente adopta una posición interna desde la cual la realidad no puede hacer otra cosa que obedecer. Esa es la diferencia entre visualizar y crear. Esa es la puerta. Y esa es la práctica que muy pocos sostienen. Entre todas las historias que Neville compartió, hay una casi desconocida, y es una de las más poderosas, porque revela con claridad absoluta cómo actúa la imaginación cuando se usa correctamente. Un hombre, un alumno silencioso, de sus conferencias, imaginó una escena tan simple como íntima. Neville sentado en su propio salón, hablando con él como si fueran viejos amigos. No imaginó detalles extravagantes, no pidió señales ni se esforzó por visualizar cada objeto. Simplemente sintió la naturalidad de esa conversación, el tono relajado de la voz de Neville, la cercanía de un encuentro ya vivido. Lo sostuvo como un recuerdo, no como un deseo. Y semanas después, a través de una cadena de eventos que parecían completamente absurdos para la lógica, una invitación improvisada, un cambio inesperado en la agenda de Neville, una coincidencia que cualquiera habría llamado casualidad, Neville terminó exactamente allí. En su salón, sentado como él lo había recordado, hablando de las mismas ideas que había sentido durante su acto imaginario. Neville, al relatarlo, dijo algo que trasciende la anécdota. La imaginación cumplida crea puentes que la razón jamás podría prever. Y este es el mensaje que pocos entienden. Cuando imaginas bien, cuando imaginas desde la identidad correcta, la vida se vuelve simbólica. Las personas, los encuentros, los incidentes, todo empieza a reordenarse como si una inteligencia invisible coordinara cada detalle para llevarte a aquello que ya aceptaste internamente. No es coincidencia. No es suerte. Es coherencia. Y es la prueba silenciosa de que la imaginación, cuando se siente como verdad, termina convirtiendo lo improbable en inevitable. Cuando Neville hablaba del puente de incidentes, no se refería a una cadena mágica de sucesos externos que caen del cielo sin explicación. Hablaba de algo mucho más profundo y delicado. La respuesta vibratoria del mundo a tu nuevo estado. La reorganización silenciosa de la realidad cuando tú ya no eres quien eras antes de imaginar. El puente no es algo que te ocurre. Es algo que provocas sin esfuerzo desde tu identidad cumplida. Por eso Neville insistía en que no debías buscar señales, sino caminar con dignidad, porque quien ya es no necesita confirmaciones externas para sentirse verdadero. De hecho, él mismo lo decía con precisión. No sigas buscando confirmaciones. La confirmación es tu estado constante. Y esta es la parte más elevada de la enseñanza. Cuando tu imaginación es correcta, cuando el acto interno está sellado, cuando el final ya fue aceptado, lo externo no puede fallar. No es fe ciega, no es esperanza. Es matemática espiritual. Si el estado cambió, la realidad tiene que cambiar. Los eventos, las personas, las oportunidades y hasta los obstáculos se reacomodan con una inteligencia que supera la lógica humana. Y aunque a veces el puente parezca extraño, inesperado o incluso incómodo, siempre es preciso. Siempre es coherente. Es la vida respondiendo con exactitud a la frecuencia que sostienes. Porque cuando eres el final, todos los caminos se convierten en puente, y ninguno puede equivocarse. La activación real del estado no ocurre en la escena que imaginas, sino en el lugar más silencioso, tu fisiología interna. Neville enseñaba que la prueba definitiva del acto imaginario es esta pregunta sencilla y desarmante. Si ya fuese verdad, ¿qué parte de mí cambiaría primero? ¿Cambiaría mi respiración volviéndose un poco más profunda y estable? ¿Cambiaría el tono interno de mi voz, adoptando la seguridad de quien ya no necesita convencer a nadie? ¿Cambiaría mi postura, apenas imperceptible pero más firme, más natural, más propia del que ya es? ¿O cambiaría mi calma, esa calma particular que solo tiene quien ya habita su final? Observa eso. Siente eso. Empieza por ahí. Ese es tu acceso. Cuando ese ajuste interno ocurre, aunque sea milimétrico, el estado queda sellado. Ya no imaginas hacia algo. Imaginas desde algo. Y en ese punto, la imaginación deja de ser un intento, para convertirse en identidad. Esa es la verdadera activación. Cuando no fuerzas, no deseas y no dudas, porque ya no estás esperando el cumplimiento. Estás encarnándolo.
Y desde ahí, la realidad solo puede responder como un eco fiel de tu nueva vibración. Porque cuando te conviertes en el que ya es, la vida solo cumple su parte del pacto. Imagina bien, y no necesitarás suerte. Porque el que imagina desde el ser no pide señales, no corre detrás del futuro. Lo reconoce. La creación no es un acto heroico, es un acto íntimo de coherencia interior. Y cuando esa coherencia existe, todo lo externo se alinea sin ruido.